Dios les bendice y iniciamos nuevamente con la parte número 10 de Romanos, la Fundación de Libertad. Quedamos en Romanos 4, 15 y 16 el domingo pasado. Sería Romanos 4, 15 y 16 dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. El creer no puede ser algo grande o grave o un trabajo difícil que tengamos que hacer. De otra manera no sería gracia. Creer es simplemente aceptar el testimonio de Dios en su palabra hasta el fin, y estoy dispuesto a actuar en esa creencia. La promesa de ser un heredero por medio de la justicia que viene por creer es que soy absuelto del pecado y puesto en frente de Dios por medio de mi creencia con referencia a Cristo Jesús, quien es el trabajo que Él cumplió en mi lugar. En vez de que yo lo cumpliera, Él lo hizo por mí. Y la verdad que es Dios quien le levantó de entre los muertos. La importancia no es que creamos, sino de qué es el objetivo de creer. Cuando creímos, nosotros nos convertimos en la simiente de Abraham. El récord escrito en Génesis, que Dios llevó afuera a Abraham diciéndole que mirara hacia la multitud de estrellas, y le dijo: así será tu simiente. Y Abraham creyó, y su creencia ahí fue contada por justicia. Poco después de esas ocasiones fue que Abraham y Agar tuvieron a Ismael. La sirviente de Sara era Agar. Años después del nacimiento de Ismael, Dios le dijo a Abraham: el hijo de la promesa no era Ismael, sino que sería un producto del vientre de Sara. Abraham creyó lo que Dios le dijo. En Romanos 4:17, que es el siguiente versículo, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Recuerden mucho esa frase que dice: el cual da vida a los muertos. Usualmente cuando vamos envejeciendo no morimos de una sola vez. Parte de nuestro cuerpo va debilitándose y van cerrándose en el sentido de que ya no funcionan normalmente o ya no funcionan al 100%. Uno de los ejemplos es nuestro sistema reproductor. Pero continuamos. Abraham le creyó a Dios, quien da vida a los muertos. Esta verdad era esencial entenderla por lo que seguía después de eso. Y ahora vamos a leer Romanos 4:18. Él creyó en esperanza, recordando qué significa esperanza, ¿ok? Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Okay. Comúnmente hoy utilizamos esperanza. Es el sentir que las cosas resultarán para bien. Parte de la oración es intercambiada con la palabra deseo.
Esta palabra, como sea, no tiene nada que ver con el uso bíblico de la palabra escrita por los hombres que fueron inspirados por Dios. La palabra esperanza en la escritura significa anticipación gozosa, o también se podría decir como expectativa confiando en el futuro bienaventurado. Contra esperanza, Abraham creyó en esperanza. La primera palabra esperanza se encarga de la expectativa humana, que está basada en las evidencias de los sentidos de realidad. Desde el sentido del factor, que es por cosas que pasan, táctica o los 5 sentidos. Los sentidos de factor, Abraham no podía encontrar esperanza. Las circunstancias no daban bases de expectativas que él sería padre de muchas naciones o de muchas personas. La segunda esperanza se refiere a la confiable expectativa que es en base a la promesa de Dios. Una era por los 5 sentidos y la otra era simplemente creyéndole a Dios su palabra. Sin estar parado en la esperanza, Abraham se sostuvo por medio de la esperanza de creerle a Dios. O sea, ignorar los 5 sentidos, ignorar los factores, ignorar las evidencias humanas, simplemente creerle 100% a Dios, ignorando todo lo físico que estaba pasando en ese tiempo. Abraham creyó que él sería padre de muchas naciones. De acuerdo a lo que se le dijo, así será tu simiente. La frase de acuerdo a se puede traducir como en de acuerdo con. Abraham se puso en de acuerdo con la promesa de Dios, promesa que Dios le dio 14 años antes, cuando le dijo que viera las estrellas en el cielo, y le dijo, así será tu descendencia. En el hebreo original o el hebreo antiguo, en Génesis 15:5, esta oración o frase es solo construida por 3 palabras. Abraham basó su vida entera en estas 3 palabras que Dios le dio. Victoria o derrota en esas palabras, aunque la evidencia dijese lo contrario, él decidió aceptar y creer en la palabra de Dios, no importando lo que él veía físicamente. Igual que cuando nosotros estamos enfermos, o cuando nosotros nos dieran una noticia de una enfermedad que está en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que vamos a creer? Vamos a creer la palabra de Dios que nos dice de que Cristo murió por nosotros y por nuestras enfermedades y pecados y que debemos de estar limpios de enfermedades, o vamos a creer lo que la evidencia física, los 5 sentidos, los humanos, los doctores o los especialistas nos digan. Ahí es nuestra opción. ¿Qué es lo que voy a creer? Ahora vamos a Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Recordando que dice al considerar su cuerpo, estamos hablando de una persona ya de la tercera edad que sabía cómo estaba su cuerpo. Él sabía de que no funcionaba en ese sentido de procrear. Volvamos a empezar. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. No estaba ya como muerto, que estaba ya como muerto, porque esa parte de reproducción ya no servía. Estaba como muerto. Siendo así, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Regresando otra vez a la promesa. Considerar su cuerpo casi muerto y el vientre sin vida de Sara. En este versículo vemos la evidencia de los 5 sentidos que no animaba o fomentaba que esa promesa iba a ser cumplida.
Todas las cosas que veían, que tocaban, que olían, que oían, eran completamente contrarias a lo que Dios estaba diciendo. Y es ahí donde él continuó con la creencia firme a pesar de las evidencias que veía o que habían físicamente. Ahora veamos el 20, Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, creencia, dando gloria a Dios. Recordando que siempre que aunque uno esté viendo la evidencia física, siempre tenemos que darle gloria a Dios, como decía el versículo anterior, que ¿dónde está? Aquí en el 17, regresamos al 17, donde dice: a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Es así que tenemos que creer, es así que tenemos que tener confianza en Dios, que llamemos las cosas que no son como si fuesen, hasta que ya sean completas y cumplidas al 100%. Ok, quedamos en el 20, dándole la gloria a Dios. La palabra duda se refiere a la lucha mental en la mente propia, en cada una de nuestras mentes, en nuestro interior, nuestra conciencia. En otras traducciones se utiliza vacilación o flaqueza mental. Viendo la evidencia y las circunstancias contra la posibilidad de que tendrían un hijo era contundente o abrumador o arrollante, pongámoslo un poco dramático, los factores que le daban a Abraham toda la razón de dudar por medio de la incredulidad. Pero no dudó, ese es el punto, no dudó, no dejó, siguió dando gloria a Dios y siguió viendo las cosas que no eran como que si ya fuesen. No tenía lucha interna porque su mente se decidió a creer en la promesa de Dios. Al inicio, lógicamente, hoy en día nosotros estamos expuestos a la duda, al no creer, al ver los 5 sentidos y completamente absorber todas las cosas de acuerdo a los 5 sentidos, pero recordemos que igual Abraham tuvo esa situación. Ahora, es nuestra opción creer la mentira de los 5 sentidos o creer la verdad que viene de la palabra de Dios. Es nuestra opción. ¿Cuál es la lucha interna a la cual yo voy a rendirme? Si es a los 5 sentidos o si es al creer espiritualmente, a creer la promesa que Dios nos ha dado. Hoy en día sabemos que es por Cristo. Abraham le dio la gloria a Dios. Eso lo sabemos, porque por eso es que hubo descendencia, ¿verdad? Él alabó al único que se especializaba en hacer lo imposible posible, que es Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único especialista en hacer las cosas imposibles posibles. Aunque estaba completamente conocedor de su dolorosa debilidad humana, él confesó la fidelidad de Dios a su palabra y a mandamientos de promesa y su habilidad a hacer todo lo que Dios promete es cumplido, y esa es la habilidad de Dios y la fidelidad a su palabra. Son dos cosas que nunca van a cambiar. Dios es fiel a su palabra y Él tiene la habilidad de cumplir sus promesas. Ahora vamos a leer el 21, que es Romanos 4:21. Regresamos a la escritura. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, lo que estábamos hablando anteriormente. Plenamente convencido, no hay duda. Plenamente es 100%.
convencido es que no hay forma de que regrese a lo anterior. En orden de hacer lo prometido, Dios tuvo que acelerar o dar vida a esos órganos que habían dejado de funcionar en Abraham y en Sara. Ahora leamos el 22. Por lo cual también su creencia, su fe dice aquí, pero lo vamos a usar creencia, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En este contexto, la creencia se le fue contada por justicia. Creencia se refiere a la creencia en que Dios da vida a las funciones de los órganos que ya estaban muertos. En Romanos nos muestra que en ese tiempo el creer que él y Sara tendrían un hijo era creer, ese creer se le fue contado por justicia. El hecho de que creyó 100% a Dios, aunque sus órganos no estaban vitales, los órganos de reproducción, pero Dios les dio vida nuevamente. Y ese es el punto clave. Al ellos tener nuevamente esos órganos de reproducción vivos, fue que empezó a activar al 100% la creencia. Recuerden que todo empieza en nuestra mente. Lo hacemos, lo que no se mira o lo que no es, lo hacemos visto mentalmente o a futuro o esperanza 100% hasta que se cumpla todo. Y en ese tiempo fue que se cumplió la promesa, ¿verdad? En Génesis 15 leemos que la justicia se le fue contada o fue acreditada 14 años antes que su simiente fuese contada en las estrellas del cielo. En Romanos, vamos a regresar a Romanos 4, 24, 23 y 24. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en él que le mandó, el que le levantó de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro. No solo fue por Abraham. Esta palabra no solo fueron escritas para Abraham, sino también por nosotros los que estamos en justicia, o que la justicia está a favor de los que creemos, porque sabemos que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Tenemos el mismo creer como Abraham, así como él creyó, nosotros también creemos en Dios, quien da vida a los muertos. Abraham creyó que Dios le daría vida a sus organismos y a los de Sara. Nosotros creemos que Dios levantó a su Hijo Jesucristo para vivir después de haber muerto en el Calvario. Ahora veamos Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestras justificación. Recordando ese evento que pasó cuando Jesucristo tuvo que sufrir todo lo que sufrió y él dio su vida, nadie se la quitó. Recordando eso, él dio su vida para pagar todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todas nuestras transgresiones. Y a los 3 días sabemos que Dios le resucitó. Y eso es nuestra esperanza y esa es nuestra creencia, que Dios lo levantó entre los muertos para que nosotros pudiéramos tener justicia. Él resucitó para darnos justicia. Y es por eso que hoy tenemos justificación frente a Dios y podemos ir frente a Él
sin miedo y sin nada que temer. Vamos completamente con corazón abierto y Él nos recibe y podemos hablar frente a Él como nuestro Padre y decirle todo lo que nos pasa diariamente, hablar con Él en nuestra oración, leer su palabra y Él nos da el entendimiento, porque recuerden de que Él habla por medio de la Escritura y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es Dios en Cristo en nosotros, entonces así como podemos entender la escritura y Él es el que nos da todo entendimiento, como lo dice en Santiago 1:5. Así que recordemos que todo es por creer y esa es la gracia y esa es la esperanza que es en Cristo. Dios los bendiga y nos escuchamos el próximo domingo.